Xavier. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya para todas y para todos. Arrancamos un nuevo ciclo, el sexto, creo, de Tinta Fresca, este espacio donde el autor, la autora, nos cuenta un poco la trastienda de su libro. Vamos a hablar con María Inés Krimer. Está bien así nombrado, ¿no? De Krimer, porque Sí, Krimer, exacto. Krimer. Bueno, con las cenizas del Dante, que publicó Revolver Editorial, y lo tengo. Hermosa edición, hermosa tapa. Qué mejor que inaugurar este ciclo con una amiga de la casa, de la fundación. María Inés, además, es jurado de nuestro concurso de narrativa. Bueno, que estamos en la etapa ya de definición del prejurado y comienza la etapa del jurado. Antes que nada, María Inés, bueno, gracias por este espacio, gracias por la novela y bueno, y seguramente esperemos que la gente también disfrute, participe y puedas interactuar y charlar con ellos. ¿Cómo estás, María Inés? Muy bien, bueno, muchas gracias por la propuesta, por la invitación y un placer compartir este espacio. Me parece una forma muy interesante de acercar el texto a los lectores, esta posibilidad de diálogo y también una nueva alternativa para que la novela circule, ¿no? Voy con Valeria, nuestra técnica de sala, está ahí operando en las sombras con todas las cuestiones técnicas. Fue quien puso la música, fue mostrando las plaquitas con la agenda de actividades que tiene la Fundación para las próximas semanas. Antes de arrancar con María Inés, voy a leer brevemente su biografía como autora. Nació en Paraná, Entre Ríos, publicó muchísimas obras: La hija de Singer, El cuerpo de las chicas, Lo que nosotras sabíamos, Sangre kosher, Siliconas Express, La inauguración, Sangre Fashion, Noxa, Cupo, Papeles de Ana y Las cenizas del Dante, entre otras cosas, obra que hoy eh, nos convoca a este encuentro. ¿Qué decir de la novela? Una novela que se lee con un grado de vértigo, casi que uno lo puede leer de una sentada, de una tarde, por lo atractivo también, ¿no? Eso le vamos a estar preguntando a María Inés en las técnicas narrativas para hacer del lector algo en completa tensión. Por lo menos esa fue mi experiencia de lectura en esta novela, Las cenizas del Dante. La novela incorpora una fuerte dimensión urbana y social. La protagonista es Vita Vinokur, que vive también en una situación precaria, marginal. Ocupa clandestinamente una oficina en el Palacio Barolo, un edificio emblemático de Buenos Aires, por supuesto, cuya estructura está inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Vita es una mujer en fuga y que de su pasado vamos conociendo de fragmentos. Te pregunto ya, María Inés, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo surgió la idea de Las cenizas del Dante? Como toda obra, siempre aparece una imagen muy fuerte. Me ha pasado así en mis anteriores novelas. Les voy a relatar un poquito qué pasó con Las cenizas del Dante. Hace 2 años yo estaba en una marcha, fue un día de verano muy caluroso, y en un momento buscando la sombra, estaba parada cerca de las rejas de la Plaza Lorea, me fui acercando y quedé como atrapada por la cantidad de gente que había en ese momento. Y
estaba a mis espaldas la reja de la plaza, adelante un gran desplazamiento de gente, realmente no me podía mover. Entonces decidí sentarme, apoyar la espalda contra la Plaza Lorea y lo único que podía hacer era elevar la vista y ahí tenía la cúpula del Barolo. Estuve como 4 horas sentadas ahí. Realmente creo que a la segunda hora ya estaba imaginando que esa podía ser una locación, a la tercera hora estaba imaginando un posible personaje que después sufrió alteraciones, pero básicamente eso fue lo que pasó, lo que generó esta novela. En paralelo, en esos días, un amigo me había regalado una edición muy linda de Dante Alighieri, una edición que había impulsado justamente la Dante, y recordé el libro, lo fui a buscar y bueno, de repente todas las coordinadas empezaron a funcionar en paralelo y sentí que la novela ya estaba en marcha. Además, a mí me gusta mucho trabajar la ficción dentro de la ficción. Me parece que es una estrategia muy interesante, en especial para las novelas policiales, que al tener un lenguaje tan seco y tan por ahí poco interesante, la posibilidad de introducir ficciones arroja como un poco de luz o de belleza, si se quiere, al texto, y es algo que me gusta mucho hacer en mi trabajo. ¿Cómo das con el personaje de Mita? Bueno, el personaje es una construcción, la construcción de una mujer que sufre de adicciones, en su juventud adicciones a la comida, después adicciones a los hombres, es decir, un personaje plantado desde una cierta fragilidad, ¿no? Entonces, porque necesitaba un personaje frágil para que tomara una decisión, digamos, tan poco previsible como ocultarse en una oficina. Y, pero una vez que lo imaginé, me pareció perfectamente verosímil. De hecho, después de esta primera imagen que tuve del Barolo, hice una visita guiada y me resultó absolutamente interesante. La historia del palacio, bueno, es como muy conocida, ¿no? Un palacio y una edificación hecha en homenaje al amor y a la devoción que tenía Luis Barolo por Dante Alighieri, y la idea era que en ese lugar iban a ser cuidadas o custodiadas las cenizas del poeta que corrían peligro de desaparecer con motivo de la Primera Guerra. Eso también me resultó absolutamente literario, ¿no? El recorrido de las cenizas del Dante, hay toda una historia, en un momento se perdieron, unos decían que estaban en Florencia, otros decían que estaban en Ravenna, en fin, había como un montón de coordenadas que se fueron acercando para el desarrollo de esta novela. ¿Cómo imaginaste a la protagonista que pasó de ser una persona que persigue a alguien, que busca a alguien, a ser perseguida, a ser alguien a quien persiguen? ¿Cómo se da ese giro? Eh, ¿Cómo lo pensaste? Ese giro lo pensé porque, bueno, soy una lectora devota de un autor de género negro que a mí me gusta mucho, que es David Goodies. David Goodies tiene unas novelas de encierro extraordinarias. Estoy pensando Al caer la noche, Viernes 13. Yo ya había leído mucho a Goodies en 2 novelas anteriores, bueno, uno de mis primeros esbozos que fue El cuerpo de las chicas, que es una novela que transcurre en un gimnasio, eh, en el estallido del 2001, ese mismo día, y después en el año 2008 publiqué La inauguración,
que también es una novela muy woodiana. Yo me permito inventar esa palabra, pero para mí es como el Kafka de los policiales, Goodies. O sea, tiene como un trabajo en el encierro, y en este caso también me interesaba que la protagonista, a la vez que está escondida, tuviera la posibilidad de salir y entrar. Eso hay una definición de Juan Martini sobre la obra de Goodies que dice, bueno, no hay salvación posible entre entrar y salir todo el tiempo. Es como si el salir agudizara el encierro, porque afuera está tan encerrada como adentro, ¿no? Y entonces me resultó interesante ese juego de entrar y salir del lugar. Bueno, me fui entusiasmando con la historia a medida que la iba escribiendo. Hay una imagen de una ciudad de Buenos Aires, iba a decir espectral, ¿no? Pero en realidad tiene mucho que ver también con la Buenos Aires que vivimos diariamente, ¿no? Ollas Mm, populares, jubilados, acampes, movilizaciones, vallados, servicios de inteligencia. En esa atmósfera es que se hunden estos personajes, o la novela, la historia. mm. Es porque a mí me interesa mucho contar la historia individual con la historia colectiva. A mí me parece que si nos olvidamos de la historia colectiva, nos estamos perdiendo como una posibilidad muy interesante y de enriquecer la historia individual. Y esta interacción que tiene el personaje con los jubilados que están en la plaza, con la represión, bueno, yo mientras le escribía no podía prever que la interacción con la realidad sería tan íntima. Tuve como ciertos pantallazos, pero no sabía que de repente la realidad se iba a transformar en ficción en la novela, ¿no? Y viceversa. Cada vez estoy como un poco más asombrada a medida que uno ve las noticias, no solo ve las noticias, sino que sale a la calle, es como si estuviera trabajando en tiempo real lo que está sucediendo en la calle con lo que es la historia que estoy relatando en la novela. Hay otro personaje, mi amor, Mm, que no sé si definirla como amiga de Vita, pero bueno, completa la obra, es el leitmotiv de Vita, pero que no aparece mi amor, o aparece solapadamente, de manera indirecta, a través de mensajes de texto, ¿no? ¿Por mm. qué? ¿Por qué así? ¿Por qué esta estrategia? Porque te agradezco mucho lo fino de la lectura. Bueno, ella aparece así porque desde el inicio de la novela nos enteramos que mi amor está muerta y que Mm. ella solo conserva los mensajes en su teléfono. En realidad hago un giro, yo adelanto esta muerte y después voy para atrás con la historia, y en la mitad de la historia retomo esta primera escena. En realidad ahí hay como un juego narrativo para despertar un poco de inquietud, pero el hecho de habilitar la voz de una persona que está muerta, eso lo tomé del cuento de Akutagawa, En el bosque, donde el cierre del relato, un cierre que involucra muchas voces, justamente es un relato contado desde el más allá, en aquel momento. Entonces me pareció también que era un juego como interesante para introducir en una novela policial. Eh, lo que ocurre es que lo que más me gusta del género es que está absolutamente abierto a distintas estrategias. Así como les comentaba, el tema de la ficción dentro de la ficción. O sea, que uno puede incluir eh, versos del Dante, puede incluir ciertas citas de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo. Bueno, también puede recurrir a ciertas estrategias formales
como poner audios de una persona que ya no está, pero que despierta interés para saber por qué no está y qué fue lo que pasó con ella. Vita, de alguna manera, esto, vos sos experta en género policial, pero Vita casi se puede considerar como una antiheroína, ¿no? O sea, tiene pocos gestos épicos. eh, es más del mundillo del bajo fondo, ¿no? Pero es la que sostiene la historia. Pero claramente en esta novela no hay una heroína, alguien que da la vida por algo o por una causa justa. Eh, Siempre me interesó, desde que estoy metida en el género ya hace varios años, un poco de construir los personajes femeninos. Históricamente, estoy pensando desde los personajes femeninos de Poe, las mujeres eran víctimas, ¿no? No, con solo pensar en los crímenes de la calle Morgue, o sea, el asesino es un gorila, eh, y, y, después hay como estereotipos de personajes femeninos que han ido variando con el correr del tiempo. Cuando se empieza a escribir novela negra, más o menos en el año 1920, 1930, en Estados Unidos, si tomamos uno de los más importantes narradores, Raymond Chandler, en sus 7 novelas, las mujeres son asesinas. Es como muy interesante, como que se pasó de un extremo al otro, pero siempre trabajando con estereotipos, o víctimas o asesinas. Entonces me pareció como muy interesante complejizar un poco el lugar de la mujer dentro del género, y eso lo vemos en un montón de colegas muy talentosas que tienen ya personajes femeninos integrados a las policiales y que que entran a la acción desde muy diversos lugares, pero seguramente no entran ni como víctimas ni tampoco como asesinas, así de una manera lineal, sino de una manera como mucho más compleja. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo fue la historia? ¿Qué la lleva a moverse de esa manera, ¿no? Y otro como personaje que me parece que es como importante en la trama es la relación con el dinero. En esto, bueno, la novela empieza con un epígrafe de Art, ¿no? Lo que la gente necesita es plata, no sagradas verdades. Bueno, de repente eso también, mientras lo escribía, se volvió, por el devenir de los acontecimientos en nuestro país y en el mundo, absolutamente actual. Eh, y eso es muy de Roberto Alt, ¿no? De hacer que el dinero un poco maneje el destino de los personajes. Eh, la gente no intercambia dinero, sino que el dinero intercambia personas, es como al revés. Y eso también me pareció una idea muy rica para trabajar en esta novela, habida cuenta que la protagonista Vita tiene una deuda de juego, deuda que ha caído en su itinerario de adicciones que no puede resolver. O sea, la alimentación, los hombres, el dinero. Entonces, una vez que logré determinar las características del personaje, ya me fue más fácil construir el verosímil de por qué ella se esconde de este personaje siniestro que la está persiguiendo. Y que tome para esconder un lugar tan poco previsible como el Barolo. Otro personaje que también se muestra poco, ¿no? El tatuado, que es la persona que persigue a Vita para saldar, para cobrarse esa deuda, ¿no? Es como una amenaza permanente el tatuado, porque ella no puede Sí, es un relajar de esa personaje amenaza, que de esa persecución.
Sí, eso está planteado desde el principio y he tratado de sostenerlo en la medida que, bueno, después los lectores dirán si se logra o no, que funcione como una sombra de amenaza que se extiende a lo largo de toda la novela y que recién se resuelve sobre el final. También queda como una puerta abierta por la posibilidad de seguir o no con la historia, eso lo evaluaré, pero en principio me interesara que este personaje del tatuado apareciera, como bien lo decís, como una sombra de amenaza. Hablabas recién de la cuestión del dinero y lo que hay también como una tensión permanente en toda la obra de tres elementos que tensionan, ¿no? El dinero, el poder y la violencia, Mm. por decirlo de algún modo, ¿no? Como que se mezclan, se cruzan, sostienen la trama todo el tiempo. Bueno, podemos pensar que la literatura argentina arranca con el matadero como una opción, o sea, arranca con la violencia. Entonces, creo que la violencia es un elemento fundante que cruza toda nuestra literatura. Y además, el tema del poder y el dinero es un tema muy afín al registro del policial o del género negro, y tiene como las características que a mí me interesan en lo fundamental cuando pienso en el género, de su popularidad, ¿no? Nosotros tenemos acá en la Argentina una tradición de género que ya tiene casi un siglo, ¿no? Pensemos en los folletines de 1920, 1930, que eran un poco la réplica de los Pulp Fiction norteamericanos. Estoy pensando en Pucci, Purrete, es decir, había una colección Cobalto con un personaje muy conocido, muy emblemático, Mr. Wallace, que tenía como una fórmula de 3 asesinatos por capítulo. Hay una tradición de público lector y en un género que muchas veces se lo lee como género menor, pero es como curioso, y yo he reflexionado bastante sobre esto, preguntándome por qué, por ejemplo, un autor tan genial como Juan Carlos Bonetti tenía a su mesa de luz una pila de novelas policiales, o el mismo Lebrero, que recorría todos los fines de semana las ferias de montevideanas para conseguir eh, ejemplares policiales, o sea, esa compulsión por la lectura que genera el policial, eh, me parece que lo hace un género como muy valioso. Y estoy pensando, no sé, en Benjamin, que cruzaba los Pirineos huyendo de los nazis y en la valija llevaba literatura policial. Bueno, hay un ensayo muy lindo de Benjamin sobre la literatura policial en los viajes. En fin, es algo que yo valoro mucho del género, este tema de la popularidad, de llegar de repente a lectores que quieren sentir una cierta emoción, una cierta tensión en lo que están leyendo y a su vez contarle una historia cruzada por los acontecimientos sociales de nuestro tiempo. Yo en un momento escuché decir a un colega que trabaja muy bien el género, Sergio Holguín, que el género negro, la novela policial, lo decimos así en sentido lato, es un poco la novela social de nuestro tiempo. O sea, está contando como un lado más oscuro, más denso, eh, de la sociedad en que vivimos y la cuenta generalmente, como en el caso de las cenizas del Dante, en tiempo real, ¿no? Es una novela muy visual también, ¿no? Generalmente Mm. los policiales son muy visuales. Eh, el otro día miraba un informe sobre lo que las series más vistas en las distintas plataformas suelen ser también series policiales, ¿no? Hay como un Mm. atractivo, hay una atracción ahí, lo decías vos, ¿no? La mirada social. Si también
cuando escribís, imaginás que a lo mejor la obra puede convertirse en una serie, se puede convertir en una narrativa visual? Eh, Trabajo mucho esto que señalás de contar con imágenes. Eso, pero creo que está relacionado con mi tono de narrar. También en otros géneros yo trato de mantener el tono porque está relacionado en última instancia con mi visión del mundo, ¿no? Y el atractivo que tiene el género, como muy bien lo señalaste, es la posibilidad de ser adaptado, porque al estar contado con imágenes hay una relación muy cercana con la posibilidad de que sea material para medios audiovisuales, ¿no? Últimamente, cada vez más novelas son adaptadas a series y es interesante porque me parece que tienen esas adaptaciones como un bonus track, una riqueza muy especial cuando están sostenidas por detrás por un texto escrito, por una novela. Y estaba pensando también mientras hacías el comentario en que alguien que reflexionó muy bien sobre el género, y que también es bueno, un maestro por todos conocido, Ricardo Piglia, él decía que escribir un policial no es tan complejo. O sea, en las 20 primeras páginas uno tiene que tirar un muerto y contar el ámbito, o sea, el paisaje, lo que fuera, un hospital, una escuela, el Teatro Colón, bueno. Y el tema es después sostener las 100 páginas que faltan, y para eso necesita literatura. Y por eso yo siempre que charlo o que hablo del tema o que me consultan, tomo la reflexión de Patricia Highsmith, que decía que no hay que leer policiales si uno quiere escribir policiales, no. Hay que leer a los maestros, a los clásicos, a Conrad, hay que leer a Dostoyevsky y después escribir un policial. Y a mí me parece que es como una visión como muy acertada, porque no es complejo arrancar cuando uno plantea el enigma en un principio o una escena muy atractiva que engancha, pero después hay que sostener el interés del lector en las páginas que faltan, ¿no? Y ahí hay trabajo. Hay que escribir bien, hay que tener técnica. Sí, hay que escribir y también hay que corregir. A mí me interesa particularmente el trabajo del detalle, siempre en mis textos, es decir, no es casual que en la tapa de la novela la protagonista esté con un mechón violeta. Me parece que ese mechón violeta, que en principio no tiene mucha significación, también es un indicio del desenlace de la novela. Entonces, bueno, son como juegos de aprendizaje y de mirada que me parece que enriquecen el texto. Hay una lectura que puede hacerse entre la protagonista y el nombre de la novela, porque Vita hace como en todo el proceso, en todo su devenir hay una caída, hay un descenso de ella, ¿no? Y uno también imagina la Divina Comedia de Dante, que también hay un proceso. Digo, no sé si pretendida o no, hay como una similitud en los procesos, por lo menos metafóricamente, ¿no? Sí, eso fue intencional, o sea, yo lo iba a medida que tomé la decisión ya de anclar la novela con los versos del Dante, ya trabajé en paralelo y trataba de lograr, eso bueno, lo dirán los lectores, si los versos de Dante iban como alumbrando o anticipando, o en el caso del descenso, oscureciendo el destino de la protagonista, que a su vez es un destino muy colectivo, ¿no? Porque me parece que lo que está pasando adentro
es un reflejo de lo que estaba pasando afuera. A medida que iba avanzando en el relato, me importaba tanto contar lo que estaba pasando afuera, en el Congreso, en la Plaza Lorea, y esa percepción que yo había tenido ese día de encierro contra las rejas de la plaza, que jugaban en paralelo, ¿no? Que jugaban en paralelo. De hecho, también, bueno, fue mi entusiasmo por volver a leer los versos del Dante, realmente es una maravilla, en especial la parte del infierno, ¿no? Que realmente es la más bonita. Y Vita, también hay una cuestión de género, por lo menos eh, lo que yo interpreté, porque la poca ayuda que recibe Vita es una ayuda que recibe de mujeres, ¿no? Eh, Mm. Quienes, las únicas que le colaboran o le tienden una mano son otras mujeres a Vita, ¿no? Sí, también es el proceso de construcción de los personajes femeninos y un poco, digamos, trasladar cierta mirada que yo tengo de los tiempos que corren, del movimiento feminista, aunque sea realmente no son activistas ni son personajes como muy formados dentro de la corriente, pero a su vez tienen algo como muy interesante de ser perseguidas, cada una con su propio conflicto. En el caso de Vita, su problema de adicción al juego, bueno, y acá no puedo dejar de hacer una referencia al jugador de Dostoyevsky. Ella pasa parte de su tiempo libre leyendo a los rusos que le proporciona a su amiga, que trata de escribir una novela en la oficina vecina. Eh, entonces, como ya te digo, todo el tiempo tratando de trabajar la ficción dentro de la ficción, que es donde me siento más cómoda para narrar y para escribir. La última te hago yo y abro el juego para que pregunten. Ahí la veo a Felicitas, amiga también. Me Mm. imagino deseosa de hablar. La idea es que después la gente, que el que quiera, hable, pregunte o comente qué le pareció la novela. Lo que quisiera saber es qué circulación, qué respuestas estás teniendo, estás recibiendo de los lectores sobre esta novela, María. La verdad que he tenido dos lecturas muy interesantes, de lectores muy finos del género, como en el caso de una reseña que salió en página 12 de Verónica Abdala. Muy buena reseña, la verdad que me pareció como una lectura muy acertada en esto de poner la mira y la mirada en la intersección de la historia individual de las protagonistas y la historia colectiva de lo que se está viviendo en el momento en el país. Y también otra nota de un reportaje fue de Horacio Convertini, que salió en Clarín Revista, muy buenas, muy interesantes las lecturas y de diferentes miradas. Y también porque afortunadamente la novela salió en diciembre y, y la encuentro exhibida, lo que es un muy buen indicador y a su vez no deja de asombrarme por, obviamente todos conocemos la rápida circulación y reposición de tapas en las librerías. Pero yo confío mucho en mis lectores, confío muchísimo en el boca a boca. Creo que una vez alguien me dijo que los libros se defienden solos. ¿Sí? Uno larga la historia al mundo y después la historia empieza a circular. Así me ha pasado con muchos de mis libros anteriores, ¿no? Que de repente uno no están y aparecen porque siempre hay lectores inquietos que les gusta visitar el género y decir que esta señora que se puso a escribir novelas policiales, ¿qué le pasó? Iba a agregar que
Sí, las novelas, las obras se defienden solas, pero te veo muy activa también en las redes, como muy comprometidas también vos en la difusión de tu obra, del libro, como que te haces cargo también. Eso a mí me parece bárbaro, me parece una actitud noble con tu trabajo, con la editorial, con todo lo que implica además, ¿no? Promocionar un libro. Sí, bueno, es inevitable casi en los tiempos que corren. Yo la verdad que agradezco muchísimo la posibilidad en este caso de editar con Revolver, ya es la cuarta novela que, que surge de este editorial, con lo que hay ya una relación como muy, muy rica y muy creativa. Y me parece que, bueno, que hoy día, como parte de la historia, eh, es ocuparse de que todo circule por redes. Si bien creo que las redes no jerarquizan ni enriquecen un texto que no tiene su valor propio, pero tampoco podemos en este tiempo negarnos a la posibilidad de circulación, porque incluso no solo aparecen lectores, sino que a veces aparecen amigos, amigas, gente que comenta, que lo leyó, y eso la verdad que es el momento más grato para en mi caso, es encontrar lectores, y ni que hablar si tengo la posibilidad de que ese encuentro sea presencial. Ahí la mencionaste a Felicita. Bueno, el otro día estuvimos en una presentación y nos dimos un gran abrazo, porque ella conoce mi obra, la difunde, es un encanto, y bueno, a ella la conocí porque escribí con muchas personas muy, muy talentosas y agradables, se acercan a mi obra y bueno, y producen un espacio de encuentro que yo celebro todo el tiempo. Bueno, ahí abrimos a la participación. Hay una reacción abajo para levantar la manito y si no, bueno, se desmutean y hablan. No sé si Feli, vos querías comentar algo, decir algo. Te vi ahí posteando cosas en el chat. Sí, vos sabés que no encontraba la manito porque acá internet está haciendo de las suyas, pero Mm, bueno, vamos a hacer el mejor de los intentos. Bueno, por supuesto que ya te había dicho cuando estuvimos juntas que había sí. comprado ya las cenizas del Dante y pensaba además en el personaje, no solamente en Vita, que es un nombre que me encantó porque, bueno, me retrotrajo directamente a Vita Nuova, Mm. un compendio de poemas de Dante del año 1283 que es maravilloso. Si no lo leyeron, se los recomiendo de corazón porque es impresionante porque no solo dedica poemas a Beatriz, sino que también a otras mujeres y que tiene que ver con empezar una vida nueva. Por eso me encantó que le pusieras Vita al nombre. ¿Vos pensabas en ese momento, cuando ese personaje adquirió ese nombre, esa identidad, en que el Vita podría tener también una vida nueva? Es por eso que me encanta la escritura, porque aparecen estas lecturas que a mí me sorprenden y, bueno, producto de tu inteligencia no me sorprenden tanto, pero en realidad yo el nombre que tenía era el de Virginia, porque quería hacerlo jugar con Virginia Woolf, y entonces de Virginia pasé a Vita, y bueno, después aparece el Dante, así que, bueno, juegos de intertextualidad que se dan en las historias, ¿no? Pero no lo tenía pensado en un principio. Después sí, ya el nombre empezó a adquirir otro recorrido y aparecieron otros sentidos, ¿no? Como que la historia se disparaba para distintos lados, pero en realidad la mayoría de nombres, en especial de los personajes masculinos, los tomé de la Divina Comedia. Cerbero, Rusticucci, bueno, yo iba mientras leía anotaba los nombres y después llamaba a los personajes así. Bueno, son los juegos que uno hace cuando escribe. Ahí pregunta Mariana Liruso.
¿Y no se te ocurrió Beatriz o Beatrice? La verdad que no. Ahora que me lo dicen, pienso que me perdí muchas cosas, por eso agradezco muchísimo las sugerencias, pero las tendré en cuenta si hay una continuidad de la historia. Ya noto Vita, que aparezca un personaje como Beatriz, me parece genial, así que muchas gracias por señalarlo. No se me había ocurrido, no se me había ocurrido. Que puede haber una segunda parte. En realidad yo vengo de 2 trilogías, una con mi primer detective, Ruth Eppelbaum, después la trilogía de Marcia Meyer, y ahora apareció este personaje y bueno, no puedo dejar de contemplar la posibilidad de una continuidad. Máxime que, claro, es una abogada sin laburo. Yo soy una ex abogada, ya hace mucho tiempo que colgué títulos, matrículas, etcétera, etcétera, pero me di cuenta que volviendo al personaje había una cierta cercanía de oficio. De hecho, yo pensaba que cuando uno lee una sentencia y dice, bueno, vistos y considerandos, no es muy diferente a narrar una historia. Uno hace un planteo, después las consideraciones sería lo que pasa en el medio, y el resuelvo, el juez, es como uno termina la novela, o al menos le hace un cierre que intenta ser digno. Entonces, esa relación entre el derecho y la escritura me parece que se jugó mucho en esta novela, pero me di cuenta porque también me lo señaló un lector, porque creo que fue en el reportaje con Horacio Convertini que me dice, vos eras abogada, y yo, ay, claro, hace tantos años que ya un poco no me acordaba. Dice Mariana Liruso, yo también soy abogada, cuántas casualidades. Ojalá haya una segunda Bueno. parte y una Beatriz. Buenísimo, Mariana, te agradezco un montón el dato y te digo que ya lo estoy anotando. Muy bien. Ahí Laura levantó la mano. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Hola, María Laura. Inés, Laura, hola. ¿cómo está? Hola. Bueno, yo vengo siempre leyendo a las autoras argentinas contemporáneas para mis trabajos de investigación, y una vez trabajé con Noxa, con tu libro que va por las ramas de la ecocrítica, ¿no? Y siempre con el cruce con el policial. Y ahora estoy por leer Las cenizas de Dante, y me preguntaba si eh, la, o la relación intertextual con Dante te abrió hacia la exploración de algo más gótico, o es solamente la expectativa que yo tengo y no es así. Porque veo, por supuesto, la relación con lo contemporáneo, casi apocalíptico, bien dantesco, pero me pregunto si las imágenes del infierno te abrieron por ahí a una sensibilidad que podía cruzarse con imaginarios del oscuro, pero no solo del policial negro, sino también del gótico o de la fantasía, ¿no? De ese infierno dantesco. Así que te agradezco muchísimo que hayas tocado esa tecla, porque en principio cuando yo tenía la locación de la novela, yo sabía que iba a ser el Barolo, tuve una primera aproximación a hacerlo tipo Henry James, otra vuelta de tuerca. Ese fue como así un cierto, y creo que algo quedó de eso, porque en especial cuando cuento el afuera es un afuera muy espectral. De hecho, bueno, bárbaro, si lees la novela, después me encantaría escucharte, pero es como porque yo me di cuenta que cuando trabajaba ese afuera, era un afuera muy oscuro, un afuera casi te diría que rozara una zona zombie, como yo veía, y también era una afuera que se correspondía con el adentro, porque realmente cuando uno recorre un edificio tan emblemático, con tanta historia,
y en especial si vas a cierta hora de la tarde que empieza a oscurecer, es imposible que no se dispare algo que va un poquito más allá del realismo o de lo que uno está constatando en ese momento. Sí, además esas escaleritas estrechas, ¿no es cierto? Todos esos espacios de recovecos, pasillos, puertitas, ventanita, ¿no? Esos espacios que van haciendo una especie de asfixia y encierro, aunque uno esté solamente visitando. Yo pensaba que el encierro de adentro se corresponde absolutamente con el encierro de afuera, y en ese juego como que se potenciaban los dos encierros, ¿no? Pero sí, el ámbito es un ámbito gótico. De hecho, la historia del Barolo está llena de acontecimientos, anécdotas. Por ejemplo, la estatua que está en la parte, en la entrada, que se llama la Estatua de la Ascensión, que la mandó a hacer el mismo arquitecto, Palanti, vino de Italia y fue robada en el camino, o sea, nunca llegó. Y de repente apareció durante muchísimos años después, una parte con un anticuario en Mar del Plata. Está lleno de historias realmente muy atractivas, que exceden totalmente cualquier mirada realista que uno pueda tener sobre... Sí, ya en el hall de entrada, las gárgolas, ¿no? Ahí recibiéndote, me parece que tiene mucho de gótico también el espacio que elegiste. De gótico, claro, sí, el infierno, incluso hasta la primera parte, el purgatorio, que es hasta el piso cuarto, que el purgatorio, cuando uno se aproxima, parece que son flores, pero cuando uno se acerca, vemos como caras muy trabajadas, y que remiten a espacios muy oscuros. Además, está lleno de símbolos masónicos, el ascensor, como cada detalle del palacio. Y como detalle o nota de color, te diría, me contó una amiga que un día, pues sí, me ha pasado con 2 o 3 amigas que me dijeron, ay, me fui a verlo, porque después de leer la novela tuve necesidad de hacer una recorrida, y que la guía estaba mencionando mi novela como una alternativa literaria para los que hacen el recorrido y la visita al Palacio Barolo. Eso me encantó, porque son esas derivas que tienen los textos absolutamente inesperadas. Genial, me encantó, gracias. Están esos dos grupos, gracias a vos, Laura. Están esos dos grupos que vos mencionás, no me acuerdo los nombres, para los turistas. El grupo Beatrice y el grupo Dante, ¿no? Sí, uno, eso lo tomé del día que hice la visita, ¿no? Eso es real. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo, preguntar o, bueno, hablar con María Inés? Felicita, ahí. Grande Felicita. No falla, Felicitas. No falla. Yo quería aprovechar, ya que estamos acá entre amigos. Aproveche, por supuesto, hace muy bien. Me quedé pensando en Virginia, porque si bien están encerradas en una oficina que podríamos tomar como cuarto, a mí todo el tiempo se me presentó Virgilio, sobre todo porque Virginia le resuelve unos cuantos temas a Vita. No sabemos si Vita va a ascender, si va a empezar una vida nueva, pero le resuelve unos cuantos problemas. ¿Vos lo pensaste como personaje a Virginia teniendo en cuenta a Virgilio como guía de Dante? ¿O pensaste todo el tiempo en Virginia Woolf? Porque yo veo más de Virgilio que de Virginia Woolf. Y ese juego me gusta mucho. No, ese fue un juego doble pensado, porque en principio era Virginia Woolf, porque era la que le proporcionaba los libros a Vita en su encierro, y en este juego también al ser una fanática de literatura rusa, la pobre Vita, que ya estaba bastante agobiada por sus conflictos, leía a Dostoyevsky, que era, bueno, como para un poco
un poco complejo como lectura terapéutica. Pero está muy bien lo que decís, que podría perfectamente funcionar como una Virgilia que le arregla ciertos asuntos, claro, muy vinculados con la idea que uno tiene de los servicios secretos, ¿no? Que no sabe cómo, pero las cosas se solucionan porque vos tenés el contacto, y eso como que, digamos, me pareció muy interesante dejarlo deslizar sin meterme demasiado, porque no era un poco el objetivo, pero lógicamente que la presencia de Virginia en la habitación, en la oficina de al lado, es como fundamental para el desarrollo de la trama. Y es que realmente ya sobre el final de la novela, bueno, no vamos a spoilear, pero es la que ofrece una posible salida, que tampoco sabemos si es salida. En realidad el cierre está más vinculado con esa relación medio extraña que tiene Evita con este personaje de mi amor, que hace como un poco de contrapartida, y Virginia que está ahí mediando. En realidad Virginia es la que lleva la historia para adelante, solucionándole cosas que si no sería imposible para ella en su orfandad afectiva y económica de resolver. Estaba buscando a mi Cerbero acá, pues lo tenía una imagen yo de Poseidón Sí. sujetando con 3 cadenas las cabezas de Cerbero, y me parece un hallazgo además que uno de los malos de la novela, ¿no? Sea, o remita, ¿no? A ese personaje mitológico griego de ese perro del infierno, ¿no? Claro, sucede que yo, mientras en el proceso de escritura, yo todo el tiempo leía en paralelo la Divina Comedia, entonces tenía una lista de posibles nombres del personaje, que en principio ponía cualquier nombre, pero yo sabía que ese nombre era transitorio, era solo para identificar al personaje. Entonces, cuando ya estuve bastante avanzada en la escritura y tenía una lista de nombres dantescos que me resultaban interesantes, bueno, puse reemplazar, y bueno, y Cerbero no me acuerdo cómo se llamaba antes, Rusticucci tampoco me acuerdo, pero tenían otros nombres. Lo del Dante fue pedirle prestado, porque siempre es complejo nombrar a los personajes. Por eso es que recurro tanto a la literatura. En realidad, yo escribo con lo que leo, así, con lo que veo de la realidad, pero fundamentalmente mi escritura son mis lecturas. Hablaste recién, hace un ratito, ahí dice Mariana, Palante y Barolo eran masones. Los googleé recién. Sí, lo Sí. mencionás vos, en la novela, ¿no? Sí, lo menciono en la novela, y Sí. también que pertenecían a una logia que se dice había pertenecido al Dante también. Por eso es que Barolo tenía tanto interés, no solo en la preservación de las cenizas, sino, bueno, en mandar a construir este edificio, que me imagino que, primero, la época que se construyó fue el edificio más alto de Buenos Aires, y todo se trajo desde Europa, o sea, fue una inversión en esa época extraordinaria. Si bien Barolo era un empresario textil, obviamente de muchísimo dinero, y Palanti en ese momento era un arquitecto como de muchísimo prestigio, ¿no? Tanto acá, después incluso él volvió a Italia y quiso construir, en la época de Mussolini, también un edificio gigantesco que finalmente no se concretó. Pero bueno, también construyó el que está el paralelo en Montevideo. Dice Charo, muchas gracias, admiración por el cariño que le pusiste en la escritura de la novela. Ay, Charo, muchísimas gracias. Te agradezco que me lo leas porque estoy sin los anteojos y la letra es muy chiquita para mí. Yo también debería usar anteojos, pero no los quiero usar todavía, coquetería. Hablaste del proceso de corrección.
que es un proceso para vos muy importante. ¿Cómo es ese proceso? Queremos conocer esa trastienda. Bueno, soy como bastante obsesiva, eso habría que preguntarle a mi editor de la cantidad de versiones que le mando. A veces estaba mirando el otro día los archivos previos y bueno, y eran muchos. Tiene también que ver con un método de trabajo, o sea, primero que siento que en la corrección está la literatura, es el momento en que se tensa el párrafo, o sea, pienso un párrafo como haciendo una comparación como si fuera una modista, ¿no? Esto lo saqué de Barthes, o sea, como un hilván, ¿no? Uno va hilvanando el párrafo, y cuando pone el punto le pega un tirón, y lo tensa, o sea que el párrafo parecería que no admitiera otra escritura, pero esa no admisión tiene que ver con la tensión de la corrección. Es decir, no tengo problemas en eliminar palabras, en eso soy como muy obsesiva, ¿no? Y tampoco, bueno, también porque la escritura del policial es tensa o no es nada. O sea, se aflojaría todo si uno no hiciera un trabajo de tensión de párrafos todo el tiempo. Pero esa misma tensión creo que hace que haya interés en seguir con el párrafo siguiente. Es como que si cada párrafo quedara en un estado de suspenso para habilitar el párrafo que sigue. Y también el hecho, en este género, de trabajar cada capítulo como si fuera un cuento, o sea, terminarlo en un momento alto y la continuidad del capítulo siguiente, o a veces son 2 o 3 capítulos que van más adelante, pero que ahí sí en la segunda, tercera, cuarta escritura, me interesa trabajar un nexo de tomar un hilo de un capítulo y que aparezca 2 o 3 capítulos más adelante como si fuera una casualidad. Es una casualidad muy trabajada. En ¿Qué realidad casualidad? es ¿Qué casualidad sí, tiene que ver? es la parte de la escritura que más me interesa, es la parte ya del juego, ¿no? De cuando uno ya tiene todo el material y entonces saco de acá, pongo de allá. Eso por el lado del juego. Y también porque tengo un proceso de escritura con ventanas. O sea que bajo un capítulo, pero siempre donde hay un detalle que me interesa trabajar un poco más, lo marco, y después eso es una ventana que se abre. Por ejemplo, cuando estaba en tercer capítulo, creo que aparece la posibilidad de la lectura del Idiota, de Dostoyevsky, o de Crimen y Castigo. Si menciono la novela, generalmente voy a buscar el libro que tengo en mi biblioteca subrayado, todos mis libros están muy subrayados, y en algún párrafo que me gustó. Y digo, a lo mejor lo subrayé hace muchos años, pero el párrafo está ahí como esperándome. Abro la ventana y entonces pongo la cita o lo que se me ocurre en ese momento. Entonces, esa es una parte muy lúdica de la escritura, porque es lo que se me ocurrió en el momento. A lo mejor si lo hacía otro día la corrección, hubiera elegido otro párrafo, pero bueno, yo abrí el libro y estaba ahí subrayado, entonces, y me servía para lo que estaba contando. Ahí Virginia Avendaño puso un hermoso posteo en el chat. No sé si querés directamente decirlo vos. Ay, no sé, está Virginia por ahí, si no, Sí, si sí, lo podés está. leer, Gastón. Sí, pero no sé, no Ahí encuentro la estás. manita. No, ¿Se pero si escucha? querés No te repetir el que preocupes, dijiste. pero contame qué pusiste. Te ponía que me interesó mucho lo que dijiste del encierro y cómo poder salir, de algún modo refuerza el encierro, pero también pensé
que acá se habló mucho de lo visual en tu trabajo, y pensé en el sonido, porque hay una persona encerrada que buena parte del día se maneja por los sonidos. Si Mm, escucha el ascensor, si escucha agua, alguien se está duchando, creo, o trata de no ducharse para que no le escuchen en determinados momentos. Entonces pienso que también hay mucho de sonido en esa novela. Es fuerte el sonido, ¿no? Porque depende sí, del encierro, claro. depende del encierro. El Ella, encierro y el ocultamiento está claro, relacionado con no hacer ruido para que no te escuchen, que claro, y nadie se escuchar a su entere. vez los ruidos. Ella, Estar el ruido del atenta porque el ascensor, ruido también está relacionado con el peligro. claro. Y después, cuando Claro, hablabas de la corrección del escritor, yo justo había leído un libro de Alan Pauls, tiene un librito sobre la corrección del mm, escritor. Y básicamente que dice que el escritor como que no corrige para mejorar su trabajo, sino corrige para seguir escribiendo. Eso es lo que él sostiene en ese libro. Pero no, también es como, pienso que ahora que escucho a diferentes personas, a vos y a otras personas, que han dicho cosas interesantes, cómo se amplía un libro, ¿no? Cuántas mm, miradas que uno no se le ocurren o no vio y otras personas sí ven. Eso, no, nada bueno, más. es lo rico que tienen las lecturas, ¿no? Te agradezco muchísimo esto que comentaras de los sonidos, porque es verdad que primero, cada edificio tiene sus sonidos propios. Casi todos acá Mm, vivimos en edificios y conocemos los sonidos de los ascensores, cuando hay un sonido diferente uno está como atento, ¿no? mm, Y también porque me gusta mucho contar con todos los sentidos y de repente me parecía que claro, en este lugar que ella estaba escondida, todo sonido resignificaba un peligro. Entonces sí. era como que tenía como sí, sí, como que era interesante marcar el tema de los ruidos del O- edificio y como tranquilidad, como alerta, ¿no? incluso el silencio le permite pensar cuándo salir, cuándo puede salir con También, cierta tranquilidad. Mm. y Y también hay también un están sonido, los, hay un momento en que unas personas escuchan una tortura en sí, un sí, sótano, y eso es una mm, escucha casual, digamos, o no pensada, pero me parece que el sonido pesa bastante. Y también pensaba que así como algunas personas dicen que las estimuló ir al Barolo, como toda lectura o toda charla estimula otras cosas. A mí me estimuló esta charla a leer a Goodies, que nunca lo leí, por mm. ejemplo, Ah, ¿no? bueno, te va a gustar mucho. A mí me parece Sí. que dentro del género negro es uno de los autores que más captó su tiempo. Y siempre me parece como una posibilidad muy rica del género esto de hablar del tiempo que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, son como mis autores fetiches, ¿no? Realmente eh, yo lo leo a Woody y digo, uy, hay alguien muy desesperado. Bueno, la vida de él fue una vida muy tortuosa y muy compleja y llena de circunstancias muy dolorosas y de alguna manera eso se ve en su escritura. Pero como maestro de situaciones de encierro, es el autor de Disparen sobre el pianista, lo recordarán, que bueno, fue llevada al cine por Charles Aznavour, creo que fue el director y a su vez el ¿No actor era de principal Truffaut? de una película de los 60, Disparen sobre el pianista. Sí, yo creo que era de Truffaut, ¿puede ser? No sé. Puede ser Sí. que ese fuera el director. ¿No? Me acuerdo que el intérprete era Charles Aznavour. Y entonces,
vuelvo a insistir, hay autores de género que los leo, bueno, por una cuestión de conocimiento o instrumental, a ver cómo hizo, pero en Goodies yo me detuve muy especialmente, por ejemplo, en una novela anterior, ya comentaba hace algunos años, que se llamó La Inauguración, se llama La Inauguración, donde una chica es víctima de un negocio de prostitución, es atrapada en una casa en medio de la provincia de Buenos Aires. Y también, bueno, el maestro que estaba como habilitando cómo se cuenta un clima de encierro era Goodies. Por eso digo que Goodies me parece el más kafkiano de los autores policiales. Muchas gracias. No, gracias a vos, Virginia. Es muy lindo verte y escucharte. Gracias, Virginia, ¿eh? Ahí escribió Alicia Casanova, dice, muchas gracias, María Inés, muy buena presentación, leeré tu libro. Ay, gracias, Alicia. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, comentar algo. Si no, bueno, llegamos hasta aquí. Bueno, yo quiero agradecer la presencia, perdón. Quiero agradecer la presencia de todos, no solo esta hora de intercambio, de acompañarme en la reflexión del tránsito que implicó para mí la escritura de esta novela, casi año y medio, que estuve sumergida en el Barolo y en el Dante y en las aventuras y desventuras de Vita Vinocourt. Sino también muchísimas gracias por las sugerencias, que ya no me quiero olvidar, ni bien termine ahora el Zoom, las voy a anotar porque me resultaron de una riqueza, como ese olfato fino que tienen para sugerirme cosas, estoy muy agradecida. Y bueno, también Gastón por la invitación y por la rica lectura que hiciste de la novela, y así que bueno, así la verdad que la pasé genial. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Adiós. vos, María Inés. Ay, se mezcla un poquito. Siempre un placer tenerte, María Inés. Para nosotros un lujo que nos damos en la Fundación cada 2 por 3 tenerte con nosotros en algún contexto distinto, porque siempre encontramos manera de convocarte, en este caso por tu novela, tu último trabajo. Te agradezco a vos muchísimo, de verdad, a todas y a todos los que se han conectado, y les deseo, bueno, un gran fin de semana. La pasen lindo y seguramente nos veremos nuevamente en otra actividad que organice Fundación La Balandra, ¿eh? Bien, Nos adiós. vemos. Nos Chao, María vemos. Inés. Chao a todos. Adiós. Cuídense. Chao, chao, chao a Adiós. todos. Chao, chao.